Hola a todos mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén muy bien, listos para sumergirse en otra historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido el mundo del entretenimiento, especialmente a todos los que seguimos de cerca a nuestras estrellas turcas favoritas. Prepárense porque la noticia que nos llega el 27 de diciembre de 2025 sobre Hande y Kerem es sencillamente impactante. Sí, han escuchado bien. Ese título tan intrigante, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos, no es para menos. Vamos a desgranar todo lo que sabemos, o lo que creemos saber, porque en este mundo de celebridades, la información fluye a veces como el agua y otras veces, como el oro, es difícil de alcanzar. Pero aquí estamos para intentar arrojar un poco de luz sobre este bombazo. Y antes de empezar, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo de suscribirse. Es gratis y así no se pierden ninguna de nuestras actualizaciones. Además, me ayudan un montón a seguir trayéndoles este contenido que tanto disfrutan. Así que, ¿de qué estamos hablando exactamente? La noticia, que estalló con fuerza el 27 de diciembre de 2025, ha envuelto a Hande Erçel y Kerem Bürsin en un torbellino de especulaciones, rumores y sí, también confirmaciones. Para aquellos que quizás no los conozcan tan bien, Hande Erçel es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, conocida por su carisma y su talento deslumbrante en producciones como Love is in the Air, donde casualmente compartió pantalla y química con nuestro otro protagonista. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor turco-estadounidense que ha conquistado corazones con su atractivo y su versatilidad. Juntos, Hande y Kerem protagonizaron Love is in the Air, o Sen Kalkam como se conoce en su idioma original, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando sus carreras a nuevas alturas y, por supuesto, desatando un sinfín de rumores sobre su relación fuera de cámaras. Y es precisamente sobre su relación, o sobre algo que la involucra de manera drástica, que vamos a hablar hoy. Imaginen el panorama, vísperas de Año Nuevo, la gente está relajada, pensando en las fiestas, y de repente, ¡zas! Una noticia que no se ve venir. La información que ha trascendido es multifacética y al principio, como suele suceder, era un caos de dicen que se rumorea que fuentes cercanas aseguran. Pero poco a poco y con la persistencia de los medios y de los fans más dedicados, se han ido confirmando ciertos aspectos que hacen que esta noticia sea realmente, como dice el título, impactante. Primero hablemos de lo que se sabía hasta ese momento. Hande y Kerem, tras el éxito arrollador de Love is in the Air, mantuvieron una relación que fue del agrado de muchísimos fans. Las redes sociales se inundaban de sus fotos juntos, de sus viajes, de sus momentos de complicidad. Parecía una pareja de cuento de hadas, consolidada y feliz. Sin embargo, como en muchas relaciones de celebridades, hubo altibajos, y en su momento, hubo rumores de una separación. Pero la noticia del 27 de diciembre de 2025 va mucho más allá de una simple ruptura o reconciliación. Lo que ha impactado a todos es la naturaleza de esta noticia. No se trata de un nuevo proyecto juntos, ni de una declaración de amor pública, aunque estas cosas siempre son bienvenidas. Tampoco se trata de una disputa mediática o de un escándalo menor. Estamos hablando de un giro radical en sus vidas personales, uno que a todas luces ha tomado por sorpresa a gran parte de su círculo íntimo y, por supuesto, a sus seguidores. Una de las vertientes más comentadas de esta noticia gira en torno a un posible compromiso o, incluso, una boda sorpresa. Sí, han leído bien. Si bien no hay una confirmación oficial y directa de ellos, las filtraciones y las observaciones de algunos medios y de paparazzi parecían apuntar en esa dirección. Se hablaba de movimientos inusuales, de viajes discretos a lugares románticos y, lo más importante, de anillos. Los rumores sobre un anillo de compromiso discreto en la mano de Hande, captado en una fotografía casual pero estratégicamente difundida, encendieron todas las alarmas. Y no solo eso, sino que también se empezó a especular sobre un evento familiar muy íntimo, organizado de forma secreta, al que solo habrían asistido sus familiares más cercanos y amigos íntimos. Imaginen la emoción, la discreción y el amor que debieron rodear un momento tan importante, lejos del ojo público que tanto los ha seguido. Pero la cosa no se detiene ahí. Otra interpretación, igualmente impactante aunque quizás más preocupante para algunos, tiene que ver con un posible cambio de vida radical. Se ha sugerido con cierto peso que Hande y Kerem podrían estar planeando dar un paso que alejaría significativamente sus carreras de los focos principales de la actuación en Turquía. Esto podría significar
Ficar, por ejemplo, una mudanza a otro país para enfocarse en proyectos internacionales, o incluso un retiro temporal del mundo del espectáculo para dedicarse a intereses personales o empresariales que habían estado gestando en privado. La idea de que estas dos figuras tan prominentes del entretenimiento turco pudiesen decidir tomar un respiro o un camino diferente, alejado de las cámaras, es algo que, sin duda, deja a muchos fans con una mezcla de tristeza y esperanza de verlos felices en sus nuevas facetas. La fecha 27 de diciembre de 2025 es clave. Estar tan cerca del fin de año, de las celebraciones, de los balances y de los nuevos comienzos, le da a esta noticia un aura de decisión importante, de cierre de ciclo y apertura de uno nuevo. Es como si quisieran empezar el año 2026 con un capítulo completamente diferente en sus vidas. Y es natural que ante noticias de esta magnitud, surjan preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Qué los ha llevado a tomar esta decisión? ¿Cómo afectará esto a sus carreras y a la industria del entretenimiento turco? Por supuesto, en el mundo de las celebridades, no todo es lo que parece. A veces las noticias son magnificadas, o se crean expectativas que luego no se cumplen. Sin embargo, la cantidad de indicios y fuentes que circulaban alrededor de Hande y Kerem en esas fechas sugería que algo grande estaba sucediendo. Los medios turcos, siempre atentos a los movimientos de estas estrellas, estaban desbordados de especulaciones y análisis. Los foros de fans, las redes sociales, todo era un hervidero de teorías y deseos. Analicemos un poco más a fondo las implicaciones de estas posibles decisiones. Si se tratase de un compromiso o una boda, sería la consolidación de una relación que ha sido seguida con mucho cariño por el público. Para ellos sería un paso natural hacia una vida en pareja más formal y comprometida. Para sus fans sería la confirmación de que su pareja de ensueño, nacida en la ficción, se ha hecho realidad en la vida real de la forma más hermosa. Imaginen las felicitaciones, los buenos deseos que inundarían las redes sociales. Sería un evento social que trascendería las froncones de fans y llegaría a un público más amplio. Por otro lado, si la noticia apunta a un cambio de vida radical, a un posible retiro o a una mudanza internacional, las implicaciones son diferentes. Para Hande, que ha tenido un éxito rotundo en Turquía y ha sido un referente para muchas mujeres jóvenes, un cambio de rumbo podría ser un desafío y una oportunidad para explorar nuevos horizontes. Para Kerem, que ya ha tenido experiencias en el extranjero y ha mostrado interés en proyectos de alcance internacional, esto podría ser una evolución natural de su carrera. Sin embargo, para la industria turca, la pérdida de dos de sus estrellas más brillantes sería, sin duda, un golpe significativo. Habría que ver cómo se reconfigurarían los proyectos futuros, las expectativas y el panorama de la actuación en Turquía. La clave de esta noticia, y lo que la hace tan fascinante, es la ambigüedad inicial y la gradual revelación de detalles. Al principio, todos estábamos en la oscuridad, intentando descifrar los mensajes ocultos. Luego, poco a poco, fueron saliendo a la luz pequeñas pistas, una foto, un comentario sutil, un viaje discreto. Y en ese proceso de descubrimiento, la emoción y la intriga crecían exponencialmente. Es importante recordar que aunque los medios y los fans a menudo especulan, la información más certera proviene de los propios involucrados. Sin embargo, en el caso de celebridades, a veces estas noticias explotan de manera inesperada, sin una comunicación previa y planificada. El 27 de diciembre de 2025, sin duda, fue un día de gran expectativa y de mucha información circulando. Una posible razón por la que la noticia fue tan impactante podría ser la combinación de factores. Por un lado, la relación de Hande y Kerem era muy querida. Verlos dar un paso tan importante en su vida personal habría sido motivo de alegría para muchos. Por otro lado, la idea de que pudieran alejarse de las pantallas por un tiempo o para siempre habría generado una sensación de pérdida, al menos temporalmente. La dualidad de estas dos posibilidades, ambas con un gran peso emocional y profesional, es lo que hizo que la noticia fuera tan resonante. Pensando en el futuro, ¿qué podemos esperar después de esta noticia? Si se trataba de un compromiso o una boda, seguramente veremos más detalles en las próximas semanas y meses. Si se trata de un cambio de rumbo profesional, tendremos que estar atentos a sus movimientos y a las declaraciones que puedan hacer más adelante. Lo que sí está claro es que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos figuras que mueven masas, y cualquier decisión importante en sus vidas tendrá un impacto significativo en sus seguidores y en la industria. La forma en que esta noticia se presentó, o más bien, cómo se filtró y se hizo pública, también es digna de mención.
En la era digital, las noticias vuelan. Un simple tuit, una fotografía compartida en Instagram, un rumor en un foro, pueden convertirse en un titular de periódico en cuestión de minutos. Y en el caso de Hande y Kerem, con una base de fans tan activa y global, cualquier cosa que hagan o dejen de hacer se convierte en noticia al instante. Para concluir, la noticia que sacudió el 27 de diciembre de 2025 sobre Hande y Kerem fue efectivamente impactante. Si bien los detalles exactos pueden haber estado sujetos a la especulación y la interpretación inicial, la magnitud de las posibilidades sugeridas, desde un compromiso o boda sorpresa hasta un cambio de vida radical y un posible retiro temporal de los focos, capturó la atención de millones. Esta noticia resalta la profunda conexión que los fans tienen con sus celebridades favoritas y el gran interés que despiertan en sus vidas personales y profesionales. Ha sido un viaje fascinante analizar todas estas posibilidades y el impacto que esta noticia tuvo. Hemos explorado los rumores de un posible compromiso o boda, que significaría la consolidación de una relación muy querida, y también la intrigante posibilidad de un cambio de rumbo profesional, quizás un retiro temporal o un enfoque en proyectos internacionales. Ambas vías, con sus propias implicaciones emocionales y profesionales, explican por qué esta noticia fue tan impactante y generó tanta expectación. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Espero que les haya parecido tan intrigante y esclarecedor como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Se inclinaban más por la teoría del compromiso o por la del cambio de vida? ¿Qué les gustaría ver en el futuro de Hande y Kerem? Dejen sus opiniones y comentarios en la sección de abajo, los leo con muchísimo interés. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo más contenido de este tipo, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos se enteren de los últimos acontecimientos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.